Ok, chicos, ahí están entrando otra vez. Ok, yo creo que aquí ya están la mayoría. Entonces, vean, chicos, acá lo que yo les decía es que nos están preguntando sobre el contenido explícito. Entonces, recordemos que la idea explícita es la idea principal, es aquella que está expresada de manera directa en el párrafo, ¿verdad? Entonces, es muy importante recordarlo. Si nos están preguntando por el contenido explícito, entonces está directo en el párrafo, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Dice, padecer situaciones de estrés en forma permanente puede desencadenar enfermedades que afectan al corazón y provocar daños musculares, afirmaron especialistas dedicados a la atención primaria de la salud. El manejo de las emociones ante situaciones conflictivas comenzó a ser tenido en cuenta entre los factores de riesgo que afectan a la salud en general. Al respecto, María Cristina Labruna, coordinadora de la psicopatología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, sostuvo que existe una confusión con respecto al concepto de estrés. La experta implicó que se trata de una respuesta normal que tiene el ser humano de acuerdo con la interpretación y la evaluación consciente o inconsciente que realiza de una situación dándole a la misma el significado de amenazante o perjudicial, pero alertó que cuando esta situación o esa situación de perturbación permanece en el tiempo sin posibilidad de dar una respuesta satisfactoria, se produce el disestrés que involucra una serie de mecanismos que pueden conducir a una enfermedad o agravar el curso de la misma. Igual esto está tomado de alguna revista, ¿verdad? Relacionada con este tema. Dice, según el contenido explícito del texto anterior, ¿cuál efecto produce en los seres humanos el estrés prolongado? Crea condiciones favorables para las defensas del cuerpo, desencadena un gran número de enfermedades en distintos niveles, provoca alteraciones químicas que eliminan los problemas hormonales, desarrolla la capacidad de realizar los proyectos laborales con más eficacia. Sí, la ve, profe. A ver, Sería la profe. B. Ujú, exactamente. Esta está muy clara, ¿verdad? Inclusive las otras opciones no tienen como nada lógico, ¿verdad? Con el texto. Entonces, hay otros textos que sí en las opciones como que nos enredan un poquito más y nos ponen trampas, ¿verdad? Entonces ahí es donde cuando son textos tan largos, tenemos que tener en cuenta que si tenemos necesidad de volverlos a leer, es mucho mejor, ¿verdad? Eh, Es importante, ¿verdad?, que ustedes tengan en cuenta el uso del reloj durante el examen para que midan el tiempo. Vamos a ver esta otra. Vamos a ver, este es el nivel literal, lo que nos está preguntando. Dice, hay 137 especies de serpientes en Costa Rica, de las cuales 22 especies son venenosas, mayormente de la familia Vipiridea
con algunos corales y la serpiente marina de la familia Elapidae. El 92% de las serpientes en Costa Rica viven entre el nivel del mar y los 1500 metros de altura, principalmente en los bosques tropical y subtropical. Solo el 8% de las serpientes en Costa Rica viven a más de 1500 metros, 4900 pies de altura. Hay 15 especies de serpientes venenosas en el lado del Pacífico del país y solo 9 especies de serpientes venenosas en el lado del Caribe. Para 25 especies de serpientes, Costa Rica es el límite sur de su existencia. Para 30 especies de serpientes, Costa Rica es el límite norte de su existencia. Con 55 especies de serpientes teniendo el límite norte y sur en Costa Rica, eso le da al país. Eso le da al país el nombre de Puente de las Américas, donde convergen especies del norte y del sur. Ok, de acuerdo con el nivel literal del texto en Costa Rica, existen 22 especies venenosas, viven 137 especies de serpientes venenosas, el 92% de las serpientes viven a más de 1500 metros de altura, hay 15 especies de serpientes venenosas en el lado del Caribe. Recuerden que es literal, Y es la A. es la A. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, dice, en la B viven 137 especies de serpientes venenosas. Vean que arriba dice, hay 137 especies de serpientes en Costa Rica, de las cuales 22 son venenosas. Entonces, esa no sería literal, porque sí nos menciona el número 137, pero no como viene en el texto. El 92% de las serpientes viven a más de 1500 metros de altura. Vamos a ver, el 92% de las especies, perdón, de las serpientes en Costa Rica viven entre el nivel del mar y los 1500 metros de altura. Entonces tampoco coincide con la lectura. Ujú. Sí, porque en la lectura dice entre el nivel del mar, ¿verdad? Hay 15 especies de serpientes venenosas al lado del Caribe. Vamos a ver. Dice que son 9 especies de serpientes venenosas en el lado del Caribe. Recuerden que si nos dice literal, entonces la información está en el texto como tal. No tenemos que inferir nada, sino tenemos que buscarla tal y como viene en el texto, porque nos está diciendo que es literal. Entonces, esos términos también son importantes que ustedes los repasen. Y por ahí ustedes tenían un documento, que inclusive yo acá lo tengo y lo saqué del mismo chat de ustedes, donde está como el concepto, ¿verdad? Como para que vuelvan el núcleo del sentido, núcleo complementario, nivel inferencial, idea explícita, implícita, ¿verdad? Para que también tengan presente eso. Si nos está pidiendo literal, es plasmado del texto. Si nos está pidiendo explícito, también viene en el texto. Ah, pero si nos pide implícito, la idea principal implícita es necesario deducirla. O sea, tenemos nosotros que interpretarla. Entonces también es importante esa parte, que ustedes sepan interpretar realmente lo que les están pidiendo. Vamos a ver, aquí es inferir. Inferir tenemos que interpretar. Y vean que aquí tengo el mismo documento que se les envió a ustedes. Inferir es buscar, el lector le toca el trabajo de que buscar la información, cuál es el mensaje de quien escribió eso, ¿verdad? Dice, el proyecto de acuerdo hace presente el Poder Ejecutivo
el deseo de que intervenga en los asuntos de Nicaragua de una manera formal y decidida, así como de forma cabal y completo conocimiento de la actitud que la nación le compete tomar. Respalda la propuesta parlamentaria el principal periódico chileno, cual no debe ser nuestra alarma y el interés de no y el interés que nos cumple demostrar cuando son hordas de aventureros sin ley, sin bandera, sin principio alguno, reconocido en el Código de las Naciones, las que ya se atreven a apoderarse de los pueblos hispanoamericanos y hacer pesar sobre ellos más que la dura ley de la conquista, la ley del pillaje, de la devastación y del exterminio. Chile no puede permanecer sin tenderles una mano amiga que aliente su valor y los ayude en sus combates a enterrar de una vez con el escarmiento el espíritu filibustero que se cierne amenazante sobre la América meridional. Según el fragmento anterior, se infiere que Chile, ok, recordemos que es inferir, tenemos que interpretar el texto, ¿verdad? Defiende los propósitos de los filibusteros en su conquista de América Latina. Rechaza rotundamente atender la mano a sus hermanos hispanoamericanos. Se identifica con los pueblos latinoamericanos en su lucha por la independencia. Por el Código de las Naciones permanece alejada de la guerra contra el filibusterismo. ¿Qué creen ustedes, chicos? Sí, las sé porque las otras no les encuentro mucho sentido. Ajá, sí, es importante, chicos. Les iba a decir, les iba a mencionar, por ejemplo, en las preguntas anteriores, ¿verdad? Que era texto literal, podemos utilizar también algún marcador, ¿verdad? Y por ejemplo, si aquí nos están diciendo 22 especies venenosas, marcar dónde está esa información y volverla a leer. Ya no leer todo el texto, sino que, o con el mismo lápiz, ¿verdad? Más abajo, 137 especies venenosas, marcar esa parte. Y la otra, 92%. Entonces así vamos quitando como tanta información y tratando de como de no embotarnos inclusive o enredarnos entre más información, sino sacar como solamente lo que nos están pidiendo. Esa también sería una buena técnica, ¿verdad? Para ver acá sería explícito también. Si vemos alguna información que tenga que ver acá con las opciones, también ir subrayando, ir subrayando. En el caso de este que acabamos de ver, que es más de inferir, ¿verdad? De interpretar, ahí pues también cabería esa técnica, ¿verdad? Por supuesto. Pero aquí recordemos que es más de interpretar el texto, comprenderlo, comprender el texto. Acá, si tenemos que leer 2 o 3 veces, por eso yo les decía que es importante el uso del reloj, ¿verdad? Para ir viendo el tema y viendo cuánto tiempo llevamos y cuánto nos queda. Dice, sí, se identifica con los pueblos latinoamericanos en su lucha por la independencia, porque ven los anteriores, defiende los propósitos de los filibusteros en su conquista, rechaza rotundamente atender la mano a sus hermanos, eso no. Por el Código de las Naciones pertenece alejada a la guerra contra los filibusteros, ¿verdad? O sea, las opciones, como decía el compañero, no calzan. Ok, vamos a ver. Vean que acá es la pregunta que yo les decía a ustedes sobre el tema que acabamos de ver hoy. Dice,
lea el siguiente fragmento. Viene solamente esta y otra, me parece que es del romanticismo. Vean que es un tema tomado de una novela, ¿verdad? De Robinson Crusoe. Dice, comencé a considerar seriamente mi condición y las circunstancias a las que se veía reducido y decidí poner mis asuntos por escrito, no tanto para dejarlos a los que acaso vinieran después de mí, pues era muy poco probable que tuviera descendencia, sino para liberar los pensamientos que a diario se afligían. A medida que mi razón iba dominando mi abatimiento, empecé a consolarme como pude y a anotar lo bueno y lo malo, para poder distinguir mi situación de una peor. Y, apunté con imparcialidad cómo lo harían un deudor y un acreedor, los placeres de que disfrutaba, así como las miserias que padecía. Ok, ese sería el texto. El fragmento anterior presenta una característica del movimiento literario neoclasismo porque adquiere relevancia los hechos irracionales. Prevalece la imaginación y la pasión sobre lo racional. Predomina la razón y el cálculo sobre los sentimientos. Se rechaza el pasado y la realidad se presenta como un caos. Vean que nos está pidiendo sobre el neoclasismo. Se vale volver a abrir el documento, ¿verdad? Y buscar las características, por supuesto. Dice que el neoclasismo se caracteriza por lectura centrada en la razón. ¿Cuál de esas opciones nos habla de la razón? A ver, No sé. La C, efectivamente, pero podemos volver a recordar las otras. Búsqueda de la perfección. Los sentimientos no tienen mucha injerencia en cuanto a en cuanto a lo emotivo. Recuerden que está basada en la razón. Entonces, a veces cuando nosotros nos dejamos llevar por sentimientos, inclusive hasta en muchas ocasiones podemos equivocarnos, porque nos estamos dejando llevar por el corazón. Cuando yo quito el corazón y me dejo llevar la razón, yo puedo ver inclusive las cosas con más claridad y quito los sentimientos, ¿verdad? Entonces, ahí es importante recordar eso. Predomina la función de enseñar y existencia de objetividad para descubrir al hombre y sus características. Si es un género, sí, un movimiento literario que predomina la razón, entonces por supuesto va a predominar también la objetividad, ¿verdad? Vamos a ser objetivos en las cosas. Ok, entonces efectivamente sería la opción C. Ok, vean que acá viene, vamos a recordar las características de los géneros literarios. Recordemos que era la novela, el cuento, el ensayo, el drama, la lírica, ¿verdad? Entonces vamos a leer el texto. Dice, hacia las 2 de la tarde, la niebla levantó y observamos, extendiéndose en todas direcciones, inmensas e irregulares capas de hielo que parecían no tener fin. Algunos de mis compañeros lanzaron un gemido y yo mismo empezaba a intranquilizarme, cuando de pronto una insólita imagen acaparó nuestra atención y distrajo nuestros pensamientos de la situación en que nos encontrábamos. Como a media milla y en dirección al norte vimos un vehículo de poca altura sujeto a un trineo y tirado por ruedas. Un ser de apariencia humana, pero de gigantesca estatura, iba sentado
trineo y dirigía a los perros. Observamos con el catalejo el rápido avance del viajero hasta que se perdió entre los lejanos montículos de hielo. ¿Ok? Esta es de la novela Frankenstein, ¿verdad? Es un fragmento tomado de acá, ¿verdad? Dice, el fragmento anterior presenta una característica del género literario novela porque posee carácter didáctico, relata sucesos maravillosos, es el resultado de la imaginación del autor, provoca solo un efecto emotivo en el lector. ¿Cuál creen ustedes? Profes, la sé. Es la C, es el Ujú. resultado de la imaginación del autor. Sí, descartaría la B porque pues no necesita ser maravilloso. Sí, de ahí novelas con otros. Ujú. Recordar que una de las características de la novela era que podía ser ficticia, pero también se basaba en hechos de la vida real, ¿verdad? Ujú. Ujú, Correcto, entonces. ajá, esa es una de las características de la novela. Vamos a ver, posee carácter didáctico, no era característica de la novela, sino de cuál género literario era. Mm, ¿De cuál era? el ensayo. Del ensayo, efectivamente. Entonces la A la descartamos. Provoca un solo efecto emotivo en el lector, no era de la novela, porque recordemos que la novela es extensa, tiene muchos personajes, tiene muchos ambientes. ¿De cuál era ese? Esa característica Mm, Me cuento. del cuento, efectivamente. Entonces vean que vamos descartando. Ya nos están quedando solo dos opciones, que sería la que vos descartaste hace un rato y la C. Relata sucesos maravillosos y es el resultado de la imaginación del autor, ¿verdad? Sí. Ujú, esa es las que nos queda. Voy a buscar, vamos a ver. mm, Vamos a ver. Eh, Vamos a ver acá. Dice que la novela, aquí la tengo en mis manos, ¿verdad? El mismo documento que se les envió a ustedes. A diferencia del cuento es muy extensa. En muchas ocasiones ficticia, ¿verdad? Que lo que yo te decía, su trama es más compleja porque como es más extensa, muchos ambientes, por lo tanto, muchos personajes. A pesar de ser extensa, debe tener armonía en sus componentes.
Es narrativa, característica que comparte el cuento y pese a su carácter ficticio, existen novelas basadas en hechos de la vida real, ¿verdad? Ok, acá no viene esta característica, pero la novela tiene relatos maravillosos, ¿verdad? Por lo tanto, no es el resultado de la imaginación del autor, ¿verdad? La novela como, no es esa porque así como puede estar centrada en la vida real, ¿verdad? No es la imaginación del lector, sí, del lector ni del autor, ¿verdad? Entonces la opción sería relata sucesos maravillosos, ¿verdad? Esa sería la opción B sería. Vamos a ver, acá viene una del tipo de narrador. ¿Verdad que con este tema sí estábamos como más fuertes, ¿verdad? Profe, dijiste que la opción B, entonces. Sí, es la opción B, sería esta. Ok. De hecho, ahí la persona que lo marcó la tiene incorrecta, ¿verdad? Por eso no nos podemos Mm, dejar llevar tanto por cómo está marcada. ujú. No, Ujú. pero de ahí una de las características de la novela es que puede relatar sucesos de la vida real y no Ajá, necesariamente tiene que ser maravillosos, pueden ser de tristeza, ¿no? ujú, también, ujú. Pero no es el resultado de la imaginación del autor tampoco. Okay, Ujú. Digamos, no es, digamos, la novela no es resultado de la imaginación, ¿ves? okay. Ujú. Ok, vamos a ver en la parte, lea el siguiente fragmento. Vamos a ver, aquí lo que nos está pidiendo es identificar qué tipo de narrador presenta cada uno de los fragmentos anteriores. Ok, sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son iris, iros, ay, ¿qué dice ahí? Irrisorias. Ok, aquí tenemos el primer texto. ¿Qué tipo de narrador tiene el primer texto? Protagonista. Protagonista sin lugar a dudas, ¿verdad? Evidentemente habla en primera persona, ¿verdad? Está hablando eh, está relatando su propia, ¿verdad? De situación. Vea que empieza con un pronombre, sé que me acusan de soberbia, ¿verdad? Estoy hablando de mí misma. Ok, entonces estamos claras que el primer texto sería protagonista. Si nos vamos a las opciones, ya estaríamos descartando cuáles. Sí, la A, la D. La A y la B. Ya, vean que ya ahí ya estamos quitando opciones. Entonces ya se nos hacen menos. Ya tenemos ahí como una adecuación, ¿verdad? Dice, sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró porque la roca le producía escalofríos. Ok, el segundo texto, ya estamos entre la B y la C, ¿verdad? El segundo texto, ¿qué tipo de narrador tiene? ¿Omnisciente o testigo? Omnisciente. Omnisciente. Está hablando en tercera persona. Está contando lo que pasó otra persona. No se involucra en el texto. Vean que aparte de que está hablando en tercera persona, no se involucra
En la escena, dice en la parte, vamos a ver, se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierto de unos puntos blancos que no sabía a qué se debía y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró la ro- porque el roce le producía escalofríos. Vean que ahí este, sabe lo que está sintiendo el personaje, ¿verdad? Que el roce le produce escalofríos, que quiso palparla, ¿verdad? Entonces eso también nos indica que es un omnisciente, porque sabe lo que está pasando ahí el protagonista. Recordemos que el testigo solamente él narra lo que ve y él sí es parte de la escena, ¿verdad? Solamente que como un personaje secundario. Vamos a ver qué tipo de narrador. Ok, aquí viene otro del tipo narrador. Dice, lea el siguiente fragmento. Me encontró ya muy al norte de Londres y andaba por las calles de Petersburgo. Notó en las mejillas una fría brisa norteña que asusa mis nervios y me llena de alegría. ¿Entiendes este sentimiento? Esta brisa que viene de aquellas regiones hacia las que yo me dirijo me anticipa sus climas helados, animado por este viento premote- prometedor, mis esperanzas se hacen más fervientes y reales. ¿Qué tipo qué tipo de narrador predomina en el fragmento anterior? Protagonista. Protagonista, ¿verdad? Cuenta su propia historia, ¿verdad? Y vean que igual inicia con un pronombre. Me encuentro ya muy al norte de Londres y andaba por las calles de Petersburgo. Notó en las mejillas la fría, noto en las mejillas, no es notó, es noto en las mejillas una fría brisa, ¿verdad? Norteña, ¿verdad? Entonces está relatando la situación, ¿verdad? Lo que él está viviendo. Vamos a ver, en la siguiente dice, según el fragmento anterior, el código apreciativo del narrador proyectado en las palabras del personaje sugiere que el ser humano, aquí también hay bastante comprensión de lectura. Dice, recuerdo que los actos de maldad e injusticia que leía en los libros o escuchaba relatarme parecía pertenecer a otros años o ser cosas irreales, por lo menos eran remotísimos para mí, que no alcanzaba a imaginarlos. Pero ahora la miseria ha golpeado a mi puerta y a los hombres se me aparecen como monstruos sedientos de la sangre de sus semejantes. ¿Cuál opción sería? Dice, según el fragmento anterior, el código apreciativo del narrador proyectado en las palabras del personaje sugiere que el ser humano es una criatura bondadosa y frágil, aprende de los errores de sus semejantes, se muestra insensible hasta que experimente su propia desgracia, se identifica con el dolor ajeno, aunque éste se relacione con los personajes ficticios. La C. Ujú. Dime, ¿Qué es la C? la B. ¿La B o la C? La C. La C. Ok.
Ujú. Ok, es la C, ¿verdad? Ok, vamos con el registro de habla, ¿verdad? Recordemos que acá, cómo se expresan los personajes, ¿verdad? Dice, considere el siguiente fragmento. Don Ramón, le dije, yo soy el fiscal del bloque de obreros y campesinos y me doy de santazos con habérmelos podido encontrar a ustedes en esta montaña, en esta mañana, perdón. Us- u- Usted, no, ahí no dice usted es la autoridad, autoridad, y como tal te pido que me dé ayuda para llegar a la mesa, ya que solo ustedes pueden dar razón de ella. ¿Cuál registro de habla predomina en el fragmento? ¿Culto, técnico, literario o coloquial? La D, porque es informal. Ujú. A coloquial más que todo por la falta de la D en autoridad Ajá, y en exactamente, usted. exactamente, ¿verdad? Por ahí te fuiste un poquito más, ¿verdad? Sí. Ujú. Si es formal, no podría estar, ¿verdad? Con ese tipo de vocabulario. Igual literarios tampoco, porque literario es con mucha figura literaria. El técnico jamás, ¿verdad? El técnico es basado en un tema específico. Ujú. Vamos a ver los estilos. Dice, lea los siguientes fragmentos. Las 7 ya, díjose al oír de nuevo el despertador. Las 7 ya, y todavía sigue la niebla. Después de un largo silencio, acabó por murmurar, estoy solo, abriendo los labios por primera vez en este relato. ¿Cuál estilo de narrador predomina en cada fragmento? ¿El directo o el indirecto? ¿Cuál creen ustedes, chicos? Profe, una pregunta. Si fuera directo, no tendría que hablar así como de un solo tema. No Ah, necesariamente. Recordar que si es directo, no hay, no hay narrador. Es el mismo personaje el que habla. Si es indirecto, es porque hay narrador. entonces la D. Tiene que ser la D, porque las dos. Mm, no. Ok, el primer párrafo, bueno, el primer fragmento, metamorfosis, ¿qué crees que sea? Indirecto porque hay, no, hay narrador, algo así. Ajá. Pues Ajá. no, porque son los mismos personajes los que están hablando. Ok. Es directo.